En este momento las entrevistas con los aspirantes a ocupar el cargo de dirección del Instituto de Planeación Democrática y Progresiva de la Ciudad de México. El primero de los participantes es el arquitecto Jorge Alcocer y doy la palabra, habiendo ya explicado cuál es el procedimiento de nuestra reunión, al profesor Adalberto Noyola Robles, quien será el moderador de esta reunión. Muchas gracias, doctor Ramírez. Muchas gracias, colegas del Comité de Selección, y muchas gracias por estar presente, arquitecto Jorge Alcocer. Bienvenido. Estaremos, me ha tocado a mí moderar esta presentación, su presentación, y le pido, déjeme, que, si pudieran apagar los micrófonos todos, salvo el arquitecto Alcocer y yo en este momento, para que no, eso. En esta reunión, en esta sesión que tenemos 1 hora como límite, le vamos a pedir al arquitecto que nos haga una presentación de su planteamiento, de sus ideas, de su motivación, de su plan de trabajo en 15 minutos. Después pasaremos a rondas de preguntas y respuestas, solicitándole en todos los casos respuestas concretas, de manera que podamos todos participar. Si en caso de que esta respuesta sea larga, me permitiré interrumpirlo para pedirle que concrete. Y al término de la reunión, tendrá usted 5 minutos para hacer su cierre, para hacer sus consideraciones finales. Entonces, arquitecto, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo quiero primero saludar a la doctora Ramírez, a la doctora Areces, al doctor de Alba, al doctor Delgado y al doctor Noyola, y agradeciéndoles y diciéndoles, bueno, me da mucho gusto y qué bueno que participan ustedes en esta comisión o comité de selección. Y creo que también es justo agradecer por mi parte al Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México por la postulación que hace de mi persona, y en donde me gustaría empezar planteando por qué acepto y por qué me interesa participar dentro del instituto y sobre todo dentro de la planeación de lo que tiene que suceder y tiene que ser la Ciudad de México. Es cierto que a partir de la Constitución que tenemos en la Ciudad de México, la posibilidad de tener un instituto de planeación con toda esta visión se vuelve importantísima. Y me gustaría empezar, bueno, debo confesar que a partir de que hoy en la mañana me enteré, y además me da muchísimo gusto que este es un evento público. Yo había preparado algo más privado y decidí cambiar mucho de lo que voy a presentar, y un poquito para que todos los que nos acompañan en este Zoom puedan entender con más claridad los planteamientos. Finalmente, creo que todos ustedes, doctores, tienen ya un documento que hice llegar como parte de la solicitud, y a partir de ahí es que había yo planeado presentar. Y sin embargo, creo que trataré de aterrizar los 2, 3 o 4 puntos que me parecen más importantes. Se me hace muy interesante tratar de resumir cuáles tienen que ser, desde mi punto de vista, los criterios para un instituto de planeación y para una planeación de la Ciudad de México, resumirlos en 15 minutos. Pero vamos a hacerlo porque tengo detectados y tengo muy claros los puntos más importantes, y sabiendo que hay toda una gama de temas muy importantes. Me gustaría empezar leyendo un par de párrafos que tenía yo escritos, y que los leo textuales para no perdernos. La aparente caducidad de los sistemas sociales, económicos y políticos del siglo XX
conllevan también a la necesidad de revisión profunda del concepto de ciudad que tenemos, tanto real como en el modelo, modificando seguramente los conceptos de asepsia de usos del suelo que separa las actividades para ahora combinarlos y dejar convivir la vivienda, la producción, el equipamiento en pequeñas comunidades dentro de la gran urbe, con redefinición de conceptos y normativas, incrementando finalmente de manera importante la calidad de vida. Esta traducida también y de manera muy importante en el acceso a oportunidades para la población, combatiendo de manera frontal a la pobreza a través de la planeación y las acciones que de ella se derivan, que deberán considerar incluso la producción comunitaria. Todos tenemos derecho a la ciudad. Definitivamente no se puede pensar en un nuevo programa general de acuerdo a la concepción con que se ha planteado, sino la generación consensada de un modelo ideal permanentemente revisado y actualizado hacia el cual dirigir el desarrollo y enmarcar cada una de las decisiones. Será un modelo que nunca vamos a alcanzar, pero al que nos tenemos que dirigir y que además tendrá que ser cambiante. Nunca tendremos una ciudad terminada, pero podemos generar las acciones puntuales necesarias para acercarnos al modelo, aunque éste sea cambiante. Y yo tengo formación de arquitecto originalmente y posteriormente tengo una maestría en diseño urbano, arquitectura, y que me da una visión y una interacción entre la arquitectura y lo que es la planeación urbana, y diferenciando muy claramente qué es una cosa de la otra. Conocemos muchos profesionales dedicados a las cuestiones urbanas y que de repente ven el urbanismo como la búsqueda de temas o de soluciones terminales para la ciudad. Y desde mi punto de vista, en el tema urbano, de lo que se trata es de generar tendencias para que empiecen a suceder las cosas. Y dentro de toda esa formación de arquitectura y urbanista, tuve la oportunidad durante 28 años de dar clase de proyectos de arquitectura relacionada con los temas urbanos, y lo cual me llevó a que durante todos estos años y con gran cantidad de alumnos, con gran cantidad de proyectos desarrollando cada uno de ellos, y aprendí y adquirí la sensibilidad para entender cada uno de los distintos planteamientos y a cada uno encontrarle sus soluciones. Y dentro de mi desarrollo profesional, desde hace más de 40 años, me dedico a la arquitectura, a la planeación urbana, al desarrollo urbano. Soy consultor también de distintos desarrolladores importantes, y he tenido la oportunidad de conocer cómo se planea la ciudad, cuáles son los problemas importantes dentro de la planeación y a qué temas se enfrentan cada uno de los actores de la ciudad. En su momento, y así como he sido consultor de los grandes desarrolladores, he sido consultor también de presidentes de bienes comunales, y he trabajado con ejidatarios y conozco todo el tema social, conozco y he tenido oportunidad de desarrollar trabajo comunitario en asentamientos irregulares. Mi desarrollo profesional me ha llevado a 3 o 4 veces hacer proyectos del programa delegacional de Coajimalpa, y para distintos, además casualmente distintos delegados, y cada uno con conceptos e ideologías distintas, pero hemos logrado en cada uno de esos proyectos, que ninguno ha podido aterrizar por temas políticos, pero en cada uno de ellos hemos logrado incluso combinar las problemáticas y las inquietudes de cada uno de los distintos grupos. Y dentro de mi desarrollo profesional también tuve oportunidad de estudiar alta dirección en IPADE, y lo cual me lleva a tener una visión y general de cómo desarrollar una estructura orgánica capaz de dirigir o de estructurar un tema, que creo que en el caso del Instituto de Planeación es algo
por lo que habrá que ir empezando. Mi desarrollo profesional me llevó también a que en algún momento fui invitado y me tocó fundar la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Celaya. Fui el primer director que tuvieron allá, desarrollé un muy bonito plan de estudios y desde luego mi participación gremial, que ha sido muy importante porque me ha permitido también conocer a nivel de toda la República y a nivel local las inquietudes de los profesionistas en sus distintas maneras de entender la arquitectura y la ciudad. Y mi mismo desarrollo profesional me llevó a conocer a fondo y a detalle la normatividad urbana, las leyes de desarrollo urbano, los instrumentos con los que se trabajan y con los que he trabajado y he desarrollado. Mis conocimientos en eso y siendo completamente técnico, me llevaron a que en algún momento el arquitecto Espuro, cuando fue secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en la ciudad, me invitara a participar dentro de la secretaría en primero un área que era todo lo que es administración urbana, donde manejamos los temas normativos, y después en el área de proyectos estratégicos caminos en los que caminé durante 3 años, para después regresar y refundar mi empresa. Me ha tocado un poquito participar en el ámbito social, en el ámbito de los grandes desarrolladores inmobiliarios, en el ámbito de la academia. Tengo toda esa estructura y con la gran posibilidad y el desarrollo de trabajar y manejar mucho las empatías, de entender las distintas contradicciones y encontrar las soluciones a todas esas contradicciones. Entonces, a partir de eso es que dije, bueno, creo que si hay oportunidad, creo que podría yo participar y apoyar en la creación y en el desarrollo del instituto. Y creo que ya lo leía yo hace un momento, la ciudad requiere un replanteamiento en su planeación y me voy por varios caminos. Uno, creo que uno de los problemas que enfrentamos dentro de la planeación de la ciudad es la falta de una visión integral. Si bien la nueva ley de planeación habla y repite constantemente la necesidad de una planeación integral, y de repente resultaría que la planeación integral, y me voy a permitir aquí poner seguramente una lámina. De repente parecería que entender la planeación integral como considerar todos los elementos y que cada uno tenga su propia concepción, como actualmente sucede, y nos llevaría a una ciudad que considera todos los aspectos. Y sin embargo, el resultado que estamos viviendo es una ciudad que yo le llamo una ciudad esquizofrénica, donde la planeación, por tomar ejemplos, la planeación de la movilidad es exclusivamente de movilidad, la planeación de los usos es exclusivamente de los usos, la planeación ambiental es exclusivamente ambiental, la planeación de la vivienda es casi exclusivamente de la vivienda. Y cuando, desde mi punto de vista, lo que tendría que suceder es que quien está planeando o el tema de movilidad en la cabeza esté pensando en los usos del suelo, en el ambiente, en el equipamiento, en la infraestructura, etcétera. Creo que lo vivimos todos. Es muy común ver cómo se violentan zonas muy claramente ordenadas de la ciudad, cuando la decisión es que por problemas de vialidad hay que cruzarlas. Y creo definitivamente en esa visión integral, y tanto en los temas físicos, hablamos de movilidad, de uso del suelo, de medio ambiente, de infraestructura, como en todos los demás temas que muchas veces
son intangibles, como es el tema de los equipamientos de salud. Bla, bla, bla. Y tenemos que cada una de las decisiones que se tomen y en los caminos de planeación, ya sea a nivel macro o a nivel micro, y tendrán que ir perfectamente dirigidas hacia ese modelo al que sabemos todos que nunca vamos a llegar. Y es un poco el juego de la utopía de Tomás Moro, y es un modelo al que no vamos a llegar, pero que sabemos que nos tenemos que dirigir hacia allá, y al que además ojalá nunca lleguemos porque la ciudad tendrá que estar viva y seguir cambiando. Es un modelo también que habrá que estar revisando permanentemente, pero que nos dará dirección para todo tipo de tomas de decisiones. Y por otro lado, creo también que la ciudad que tenemos finalmente tiene que ser recuperable. Esta es la que tenemos y tiene muchas opciones de recuperación. Bien que mal, si bien ha habido decisiones que desde mi punto de vista se han quedado cortas, y en el camino también ha habido decisiones que podemos aprovechar para desarrollar nuestro propio modelo. Y hablo, por ejemplo, de una ciudad que se pueda estructurar muy claramente a través de los corredores viales, y creo mucho en los corredores viales como ejes de desarrollo, y que además reconocen una serie de áreas que yo les llamo áreas que aunque a veces son heterogéneas, pero esa heterogeneidad les da cierta homogeneidad. Yo hablo de áreas homogéneas que tienen características muy claras que quedan confinadas entre nuestros ejes y nuestros corredores viales, y que se deberán desarrollar como espacios muy comunitarios. Y creo que cada uno de esos espacios podrá tener un poco casi en el concepto de las supermanzanas, no de Barcelona, las que están ahora tratando de implementar incluso en Madrid, pero en un esquema mucho más amplio, en donde cada uno de esos pueda acabar generándose en una comunidad. No creo en la asepsia tal cual de usos del suelo. Cada una de esas áreas homogéneas podrá o deberá tener espacios de producción, espacios de trabajo, espacios de comercio, desde luego habitación, esparcimiento y todos los equipamientos que requieren. Al grado que incluso creo que... Arquitecto, Sí. ya pasamos los 15 minutos y gusta usted concluir sus ideas para proceder al periodo de preguntas. Claro que sí. De hecho, bueno, pienso en muchas esas áreas homogéneas que las tenemos o las tengo un tanto conceptualizadas, pero seguramente en el transcurso de las preguntas podremos ampliar el concepto. Ok, muchas gracias. Vamos a pasar a una ronda de preguntas, recordando que le pediríamos unas respuestas breves para que podamos todos participar. Reitero que si en un momento dado la respuesta se extiende, me permitiré de nuevo interrumpirlo, no, por favor. No con ánimo, no con otro ánimo, más que tengamos mayor intercambio. Bien. Por favor. De hecho, cuando son temas tan apasionantes, yo puedo hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Muy bien. Así es que adelante. Está muy bien. Empezamos, doctora Ramírez. Levantó la mano la doctora Areces Viña, por favor. Sí, hola, muchas gracias, Adalberto. Pues bienvenido, Jorge Alcocer. Muchas gracias por participar en este proyecto. Para nosotros ha sido muy importante y también por no solamente tener la intención de ayudar a la ciudad, de participar en la ciudad, sino también en este proceso democrático, ¿no? En este sentido, yo quería puntualizar algunas cosas de su intervención y de lo que hemos podido leer en sus documentos. Habla usted del derecho a la ciudad, ¿no? Un concepto que pues, trabajó muchísimo Henri Lefebvre durante muchos años del siglo pasado y que después evolucionó David Harvey de alguna manera, con un enfoque, una claridad en cuanto a ideología muy clara, ¿sí? En este sentido, por esa zona va mi pregunta,
Usted habla de usos de suelo constantemente, ¿no? Esta planificación tradicional de usos de suelo, etcétera, y habla de una mixtura de usos de suelo. Personalmente creo que eso no es suficiente, o sea, mezclar usos de suelo, hacer un DOT, estructurar el transporte, esa planeación física, específicamente física, que muchos arquitectos, bueno, pues hemos sido educadas en ella, ¿no? Una tradición francesa de la planeación física del territorio. Sinceramente creo que no es suficiente. De hecho, el propio instituto se llama prospectivo y democrático. Quiero decir, le han puesto dos apellidos potentes y que tienen una significación en la legislación muy importante. En este sentido, quisiera que usted hiciera una pequeña reflexión acerca de dos cosas, pero en este sentido, ¿no? De que es democrática y prospectiva, ¿no? ¿Para qué entiende usted por prospectivo y democrático, ¿no? Pero quisiera que se enfocara en dos elementos. Uno, el acceso al suelo, es decir, no podemos pensar en este modelo de ciudad, que usted no nos indica el enfoque que tiene ese modelo de ciudad, pero bueno, ese modelo de ciudad, ese derecho a la ciudad de Lefebvre, no podemos pensarlo sin el tema del acceso al suelo. Es decir, uno de los problemas de nuestra ciudad es que la ciudad está expulsando los niveles socioeconómicos más bajos y el acceso al suelo es más allá que la reestructuración física del territorio. En ese sentido, bueno, pues habrá que hablar algo de vivienda, ¿no? Entonces, bueno, quisiera que rápidamente me comentara de estos aspectos. Gracias. Sí, claro que sí, encantado, y trataré de ser rápido y ojalá se entienda conciso. Desde luego, ya en la ley de planeación, y creo que, bueno, por lo menos en la ley de planeación ya hablamos de una ciudad compacta. Y lo cual ya nos marca de entrada una línea, y creo que en general podemos en principio estar de acuerdo. Creo también que hay que entender el suelo, pero ya no bidimensional como lo hemos entendido tradicionalmente, sino creo que podemos entender un suelo tridimensional. Y en el momento en que el suelo lo podemos a través de la planeación poner en distintos niveles, creo que aunque tengamos una ciudad compacta, podríamos generar muchísimo suelo. El actual programa general y los programas delegacionales que tenemos hablan de uso del suelo casi en dos dimensiones. Si bien manejan el tema de intensidad, son intensidades que están sumamente limitadas. En la medida en que seamos capaces en donde, de acuerdo a la planeación, nos convenga y nos impulse, de generar mayor oferta de suelo, e incluso, insisto, tendrá que ser tridimensional hacia arriba, y automáticamente tendremos un suelo mucho más barato. Y si tenemos una estructura muy clara a través de los corredores viales y metemos ahí la infraestructura, y creo que será mucho más fácil dotar de toda esa infraestructura. Entonces, tener una ciudad compacta, tener una ciudad en donde entendemos el suelo vertical, lo multiplicamos por mucho, y lo dirigimos en donde lo queremos. Creo que podemos armar una ciudad mucho más barata y mucho más económica. Habrá que reconocer también, perdón, no tengo aquí el reloj, pero habrá que reconocer también que la ciudad no es una ciudad completamente homogénea, e incluso sus orígenes son distintos. Tenemos zonas que son completamente ortogonales, tenemos en general todas las colonias del centro que tienen su origen en las haciendas y que tienen sus propias trazas que no interactúan muchas veces entre unas y otras, y tenemos los asentamientos de origen irregular, que muchos de ellos están regularizados, pero que tienen otro tipo de traza, incluso por su topografía, y eso habrá que reconocerlo también, y a cada uno darle sus ponderaciones. Gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Quién de nuestros colegas desea hacerlo? ¿Alguien levanta por ahí la mano? Por favor, doctora Ramírez. Sí, listo. Siguiendo un poco con el lineamiento de la doctora Areces,
y teniendo en cuenta que estamos en un instituto de planeación prospectiva. Usted habla en su discurso y en su plan de trabajo de marcar tendencias, ¿sí? Pero dos preguntas relacionadas con eso. Dentro de las prospectivas, ¿qué tendencias serían para usted las más importantes a generar? ¿Y cómo se insertan estas en la visión integral que está proponiendo de la planeación de la ciudad? Yo estoy convencido que necesitamos generar, y ahí viene mucho del proceso democrático, necesitamos tener un modelo muy claro hacia dónde nos dirigimos. Al instituto le toca generar tanto el plan de desarrollo como el programa general de desarrollo urbano. Y yo creo que si tenemos clara una concepción de ciudad, yo por eso le llamo una ciudad con modelo, un modelo al que debemos tender. Creo que eso permitirá que cada una de las decisiones de planeación urbana, visto macro o micro, que se desarrollen, y a nivel alcaldías, a nivel colonia, a nivel programas parciales, si es que eso se conserva, que yo tendría mis dudas, y se tomen siempre pensando en esa directriz de hacia dónde vamos. Y yo insisto mucho, no podemos planear una ciudad terminada, tenemos que planear un modelo y generar las tendencias para acercarnos a ese modelo. Ni existe el tiempo, ni los recursos, ni las posibilidades reales físicas de cambiar una ciudad y volverla tal como lo marca un modelo, que además tiene que ser un modelo cambiante y, como lo hemos dicho siempre todos, la ciudad está viva y va evolucionando. Cuando trabajamos, o hemos trabajado algunos programas delegacionales o programas parciales, y yo he intentado incorporar el tema tiempo, en donde incluso podemos decir o decimos, oye, mira, ahorita esto no tiene sentido, pero el día que haya pasado esta otra cosa, ya tiene sentido y entonces ya se podrá. Y si además eso nos permite ir generando ese tipo de metas, creo que nos ayudaría mucho. Y cuando hablo de planeación o cuando hablamos de planeación democrática, bueno, yo recuerdo cuando me tocó o me pidieron por parte de la Asamblea que revise las propuestas que había para la ley de planeación, y uno de los temas que yo planteaba era vamos pensando en que no sea una sola consulta, sino que tengamos todo un esquema de consultas y que vayan de lo general a lo particular. Y ponía yo como ejemplo, aunque eso ya está marcado en la misma ley, ponía yo como ejemplo, a lo mejor la primera consulta simplemente es, a ver, ¿vamos por una ciudad horizontal o vamos por una ciudad vertical? Y vamos estableciendo una serie de criterios que quedan determinados. Y habrá consultas que tengan que ser a nivel ciudad, habrá consultas que tengan que ser a nivel alcaldía, habrá consultas que tengan que ser a nivel colonia, habrá consultas incluso que tengan que ser a lo mejor hasta a nivel cuadra. Pero eso nos permitirá ir acercándonos. Si cada una de esas consultas, las propuestas que marca, están dirigidas o consideran el modelo general que estamos planteando, yo creo que vamos a haber caminado mucho. Y si además podemos tener una planeación que se sale de todos los temas de intereses políticos y eventualmente, y teniendo el modelo muy claro, eventualmente los intereses políticos pueden ir como, bueno, todos vamos a hacer así el modelo, pero desde mi concepción política es más importante ahorita la clínica. Y a lo mejor otros dicen, bueno, pues desde mi concepción política es más importante ahorita organizar un paso a desnivel. Pero siempre dirigidos hacia un mismo camino. Gracias. La siguiente pregunta por el doctor Alba, por favor. Si conecta su micrófono. ¿Sí? Jorge, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Ernesto. Oye, a ver,
tú dijiste hace rato que cuando hablas de estos temas te puedes pasar horas. Y cuando uno oye de estos temas, surgen a uno dudas y dudas, y preguntas sobre muchísimas cosas. Hay algo que me preocupa cuando hablamos de prospectiva. Hablamos de cuál es la idea que tenemos en el futuro de nuestra ciudad. Y a mí lo que me preocupa, y quisiera que nos explicaras, o por lo menos me explicaras a mí, ¿qué pasa en una ciudad en la que tú has marcado, por un lado, una visión integral, pero una visión integral de lo que pasa dentro de la ciudad? Pero ¿qué pasa fuera de la ciudad? ¿Qué pasa en el otro lado? No vivimos en una ciudad cerrada. Vivimos en una ciudad que crece, que se ha expandido hacia todos lados, en donde millones de personas viven del otro lado de la frontera y trabajan de este lado de la ciudad. Y se mueven diariamente. Y van generándose por todos lados. ¿Cuántos proyectos de vivienda, por ejemplo, se hacen fuera de la ciudad, en la otra ciudad al lado, o en las otras ciudades alrededor de nosotros? ¿Cuántos trabajadores se mueven? ¿Cuánto equipamiento a veces sirve adentro y a veces sirve afuera? Estamos hablando de un área mucho más grande. Y en el futuro estaremos hablando de un crecimiento todavía mayor. Porque hablar de una ciudad compacta, pues sí, pero no tenemos una muralla. ¿Qué estamos hablando? ¿De una ciudad compacta de lo que está dentro en el anillo o de lo que está fuera del anillo? Estamos hablando de suelo, del suelo que está dentro, del suelo que está fuera. ¿Dónde queda la otra parte de la ciudad? ¿Dónde queda la otra parte que aparentemente un instituto de planeación de la Ciudad de México se debe enfocar a la Ciudad de México, pero que no puede olvidar las otras variables? ¿Y dónde están mis otras variables? En un cambio y en una posibilidad de una perspectiva de la ciudad. Cuando tenemos una ciudad que no nada más está dividida socialmente, sino que también está dividida físicamente. Entonces, ¿qué ves tú en esto? ¿Cuál es tu perspectiva de esta gran ciudad? No de la murallada, sino de toda esta gran ciudad, que abarca ya los estados colindantes directamente. ¿Qué va a pasar ahora con el aeropuerto? ¿Qué va a moverse la ciudad hacia esa parte, hacia el otro lado? ¿Qué va a pasar hacia Puebla, que ya está integrada, hacia Morelos, que está integrada por Cuautla, hacia Toluca? O sea, ¿qué perspectiva tenemos de la ciudad? ¿Puedes explicar un poco esto? Sé que mi pregunta ha sido un poco confusa, pero quisiera que me explicaras esto. No, yo creo que es un tema sumamente relevante, porque efectivamente la ciudad propiamente ha rebasado lo que es propiamente los límites políticos o administrativos de la Ciudad de México. Y esto, desde luego, viene de origen desde las políticas de los años 60, en donde se trataba de que no creciera la ciudad y lo que generó todos esos polos. Sumado al gran crecimiento que se dio también desde los años 50, cuando se impulsó la movilidad del campo a la ciudad para generar mano de obra barata. Y tenemos todo un tema ahí, pero que además es un tema muy interesante. Yo hablaba de las áreas, de las zonas homogéneas de la ciudad. Y actualmente tenemos una ciudad en donde todos hemos perdido un poco de identidad y nos movemos de un lado a otro de la ciudad y consideramos que toda la ciudad es nuestra ciudad. Y cuando hablamos de las nuevas tendencias de manera de vivir, y ya los jóvenes viven distinto. Cuando hablamos de la posibilidad de tener las áreas homogéneas y con sus actividades completas, habrá que organizarlas, pero con sus áreas de trabajo, áreas de producción, etcétera, etcétera. Y creo que podemos pensar en empezar a crear alguna especie de comunidades y recuperar ese concepto. Y
si hablamos del crecimiento horizontal de la ciudad, de cómo se han ido conurbando los distintos municipios, cómo durante muchos años los grandes desarrolladores de vivienda generaron sus conjuntos de vivienda en la periferia y se volvieron ciudades dormitorio, en donde el transporte requería 2, 3, 4 horas todos los días de ida y vuelta. Y hablamos efectivamente de la necesidad de revisar todo ese concepto. Yo creo que todos estamos convencidos, parte incluso de los objetivos del Instituto de Planeación de la Ciudad de México, y dentro de la ley de planeación es, bueno, trabajar y un poco ver el tema metropolitano junto con las autoridades del Estado de México, de los municipios, del Estado de Hidalgo, del Estado de Puebla, etcétera. Y creo que, y lo hemos estado trabajando y lo hemos estado justamente estudiando en los últimos 2 o 3 meses, como cada uno de esos municipios y cada uno de esos conjuntos de vivienda que se desarrollaron como viviendas dormitorio y se pueden transformar con sin grandes complicaciones en comunidades de sus propios temas de comercialización y privados muy interesados en entrarle por si logramos analizar como la suma de diversas y no es una decisión general, es una decisión con cada una de las posibles comunidades de los municipios conurbados y no conurbados, que es, bueno, hasta dónde nos conviene o queremos regresar a esos pobladores a la Ciudad de México y hasta dónde nos conviene dejarlos allá y generarles justamente toda esa comunidad con con un esquema de planeación completa y que no sea exclusivamente un área de vivienda dormitorio. Entonces, hay temas ahí por explorar muy interesantes, pero posibilidades se abren y posibilidades tenemos muchas. Efectivamente, gran parte de los problemas de movilidad, de falta de equipamientos, de infraestructura que tenemos actualmente en la Ciudad de México es por el movimiento de toda esa gente que viene todos los días. Pero bueno, finalmente son temas desde nuestro punto de vista muy solucionables. Es un problema otra vez de modelo. Gracias. Gracias, arquitecto. El doctor Delgado tenía levantada la mano. Si puedes activar tu micrófono. Listo, muchas gracias. Pues igualmente, arquitecto Alcocer, muchas gracias por presentarse a esta charla de intercambio de opiniones. A mí me pareció muy interesante la idea de que viene en su plan de trabajo de intervención puntual para generar tendencias de cambio. Es decir, yo entendería que ya no hay la intención de crear un... Bueno, ¿me hablas, Blanca? Bueno. ¿Sí? Perdón. Sí, perdón, yo también. Perdón. Perdón, empiezo de nuevo. Yo veo interesante esa propuesta de intervención puntual para generar tendencias y también que la ciudad es compleja. Pero en este sentido y casi en la misma línea de las preguntas de la doctora Ramírez y del doctor Ernesto Alba, ¿cuál sería una acción puntual específica para enfrentar la expansión de la periferia? Ya no yéndonos del otro lado de la frontera, porque efectivamente ahí es necesaria una labor de coordinación que ya va en camino, pero todavía no da resultados. ¿Cuál sería esa intervención puntual dentro de la actual estructura de la Ciudad de México, juntándolo con además otra afirmación que tiene usted en su plan de trabajo al hablarnos de que hay 1 millón de viviendas, un déficit de 1 millón de viviendas? Hice un cálculo aquí rápido con una densidad
de 60 habitantes, de 60 viviendas por hectárea, pues nos daría una cantidad, una superficie verdaderamente, en mi opinión, difícil de acomodar en la estructura urbana actual, que son de 16,000 hectáreas. Pero además, pensando que hay otros rubros respecto a la vivienda, como el hacinamiento, como el envejecimiento de viviendas, como el problema realmente reciente o por lo menos antiguo que el déficit de familias monoparentales. Entonces, ¿cuál sería esa acción puntual a la que usted se refiere para enfrentar esta parte de la complejidad de una ciudad, volver esa ciudad horizontal una ciudad compacta? Y yo creo que difícilmente la ciudad horizontal que tenemos la podemos compactar y liberar áreas, excepto en áreas de conservación y de asentamientos irregulares en el perímetro de la ciudad. Y aquí yo insisto en que la planeación urbana de lo que se trata es de generar tendencias y de irlas controlando y de ir entendiendo que si acabamos exagerando hay que mover un poquito el modelo para caminar. Y yo tengo muy claro que casi, o tal vez hasta un poco más de la tercera parte de la población que tenemos en la Ciudad de México actualmente, y tiene entre 5 y 25 años. Y esa tercera parte de la población que actualmente en su mayoría todavía forma parte del seno familiar, muchas familias, requiere su propia vivienda en los próximos años. Y la Ciudad de México, básicamente podríamos decir que no está creciendo en cantidad de población, pero la misma población que ya tiene todo ese estrato entre 5 y 25 años, que están aún en el seno familiar en su mayoría, y va a requerir su propia vivienda. Y lo cual nos lleva además a que la vivienda que tenemos todos los viejitos es una vivienda obsoleta que no es la que les interesa a ellos. Entonces, necesitamos entender un nuevo modelo de vivienda, un nuevo modelo de vida y reciclar los espacios que tenemos de vivienda y de construcción de vivienda. Y ahí es donde se genera la oportunidad. Los jóvenes viven muy distinto a cómo vivimos nosotros. Y hablo de los jóvenes, tanto los que viven solos como los que viven en pareja, como los que viven en familia. Ya no tan fácilmente viven con las necesidades que teníamos nosotros, tienen otro tipo de necesidades, sus interacciones son más en espacios exteriores, en espacios públicos, su sistema de trabajo ya no es como el nuestro, es mucho más digital, más a distancia y reforzado ahora con la etapa temporal que estamos viviendo, etcétera. Entonces, ahí es donde tenemos la gran oportunidad. Sí, efectivamente habrá que revisar mucho el tema de las densidades, el tema de dónde sí, dónde no, qué conservamos, qué no conservamos. Pero hay un tema de oportunidad y hemos hablado mucho, se ha hablado mucho del bono poblacional que tenemos actualmente, que para mí justamente es ese. Tenemos una oportunidad de una tercera parte de la población a la que necesitamos darle un nuevo modelo de vivienda, un nuevo modelo de equipamiento, reconocer su nuevo modelo de vida. Y si eso lo aprovechamos en una generación de un nuevo modelo de ciudad y en un nuevo esquema económico para la ciudad, en un nuevo modelo de trabajo para la ciudad, de equipamientos para la ciudad, y yo creo que tenemos una gran ventaja. Si no lo aprovechamos, lejos de ser una virtud, se nos va a volver un problema cada vez más fuerte. Por ese lado. Por otro lado, podríamos platicar lo que creo que tiene que pasar con los asentamientos irregulares, y en donde también ahí sí podemos y tenemos oportunidades de compactar. En fin, hay tela de dónde cortar. No podemos generalizar para toda la ciudad. Gracias, arquitecto. Es importante tal vez mencionar que el chat en principio no está habilitado, bueno, mejor dicho, no está considerado para tomar preguntas desde ahí. Este es un interrogatorio que es exclusivo de los 5 integrantes del comité de selección.
En dado caso que sobrara un tiempo y no hubiera más preguntas, tal vez podríamos recurrir a él. Esto lo informo para aquellos que empiezan a colocar algunas preguntas. No está considerado en este interrogatorio otras preguntas más que las de los miembros del comité de selección. Arquitecto, permítame hacer una pregunta. Yo leí su plan de trabajo, ensayo, así lo nombramos, y me pareció que es fundamentalmente un documento donde un amplio diagnóstico, pero donde tal vez no son muy claras o abundantes, por decirlo así, las propuestas. Rescato el tema de la área homogénea que usted mencionó, pero más bien, para tal vez, ya estamos cerca del término, no vi ninguna referencia a si usted fuese nombrado el titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva del gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué actividades prioritarias, qué acciones prioritarias, tareas prioritarias usted desarrollaría durante el primer año en aras de ir conformando o dando cuerpo a esta institución? No tanto los aspectos conceptuales y que usted ha atendido, ya más el aspecto práctico, cómo usted tomará esto por las riendas y lo conducirá en un primer año que será muy importante, porque usted sería el director fundador de este instituto. ¿Qué ha reflexionado al respecto, imaginándose en esa posición frente al año siguiente? ¿Cómo organizaría usted ese arranque? Claro que sí, creo que es una pregunta interesante. Y conste que ustedes definieron que mi ensayo tenía que ser de 11 páginas, si mal no recuerdo. Sí. Porque, pero ahí hay todo un tema y todo un tema que hay que trabajar. Y durante todo mi desarrollo profesional me ha tocado crear 2 o 3 veces mi empresa o revisarla por completo. Me ha tocado crear la escuela de arquitectura de la Universidad de Celaya. Me ha tocado crear un instituto de educación continua. Me ha tocado crear toda una serie de cosas, bueno, hasta mi club rotario en algún momento. Y creo que en ese sentido tengo un poco de expertise. Tengo la formación para eso y tengo la formación también para ver las cosas, insisto, completas, que siempre es mi inquietud. Conozco los temas sociales, conozco los temas políticos, conozco los temas económicos, conozco los temas financieros y por ahí estructuralmente no me inquieta. Creo que en la creación del instituto hay que trabajar en 2 líneas muy paralelas. Por un lado, irlo estructurando y organizando administrativamente y funcionalmente y técnicamente, pero por otro lado también hay que empezar a trabajar y empezar a trabajar cuanto antes. Es decir, ahí los tiempos se vuelven muy importantes y habrá que empezar a ofrecer y a proponer resultados. Yo hablaba hace rato de la importancia de tener consultas que vayan de lo general a lo particular y creo que hay unas primeras definiciones, insisto, en la ley de planeación que habrá que consensar y ir aterrizando y creo que habrá que establecer una red de trabajo y tanto con expertos sectoriales que habrá que reunir y trabajar juntos. Y en ese sentido yo me imagino mucho como lo hemos hecho en algunos proyectos y planes urbanos, y en una gran mesa ahora tendrá que ser con sus protecciones y todo lo que tenga que suceder, pero en donde simultáneamente está opinando el experto en transporte y vialidad, y el experto en cultura, y el experto en equipamiento, y el experto en infraestructura, para que entre todos se vayan tomando las decisiones. Habrá que incorporar también un esquema de trabajo
y muy empático con alcaldías, con líderes vecinales. Tenemos una cantidad de líderes vecinales muy importante y para ir armando cuáles son los mejores esquemas de trabajo. Y insisto, el trabajar muy empáticamente, el entender o saber entender cuáles son las preocupaciones y las necesidades de los otros y ver cómo las incorporamos para encontrar sinergias. Y aquí es el lugar común, pero 1 más 1 es mucho más que 2. Si sumamos contradicciones, encontramos grandes soluciones. Si nos peleamos en las contradicciones, simplemente perdemos todos. Entonces, es ir generando esos sistemas de trabajo que además tendrán que ser muy ágiles y también ahí las experiencias son importantes. Cuando esos sistemas de trabajo no son lo suficientemente ágiles, todo mundo acaba relegándolo y casi quienes participan son los choferes. Y cuando en realidad lo que necesitamos es la participación en la toma de decisión. Entonces, yo creo que es un proceso simultáneo de una estructura administrativa, una estructura de trabajo, y donde habrá que llamar a cada uno de los actores y organizar y el sistema de trabajo con los distintos actores y con la interacción de todos esos actores y además de empezar a consensar con la población. Actualmente la población, todos entendemos o entienden muy claramente el tema de usos del suelo y es la defensa por el uso del suelo. Y si entendemos otro modelo en donde vamos por la organización comunitaria, por la estructura heterogénea, por la calidad de vida, creo que vamos a ganar. Y yo estoy convencido, y también lo he peleado últimamente, hablamos mucho de espacio público. El espacio público todos lo entendemos como un espacio que finalmente no es de nadie, al gobierno es del gobierno y ahí está. Si además de espacio público empezamos a crear espacios, que yo le llamo espacios comunitarios, en donde a lo mejor las comunidades que tenemos que ir impulsando, que se generen dentro de la ciudad y tengan o consideren que los espacios abiertos son de todos ellos y a ellos les toca tomar las decisiones allá adentro, les toca participar, les toca decidir y se van a apropiar de ellos. Y a lo mejor por ahí tendríamos que ir empezando. No lo sé, pero habrá que buscar también el esquema para la participación social. Okay. Gracias, arquitecto. Pues mire, el tiempo prácticamente ha concluido. Tenemos 8 minutos, prácticamente 7. Si gusta usted entonces, y mis colegas están de acuerdo, si no tienen otra breve puntualización, pasaríamos a su cierre, arquitecto, que termine con sus reflexiones o con palabras que tal vez no se expresaron durante esta hora o inclusive sus documentos para con ello cerrar su participación en esta entrevista. Por favor. Claro que sí, doctor Noyola, yo le agradezco mucho. Yo creo que insisto, la posibilidad de tener un instituto de planeación para la Ciudad de México es la gran oportunidad. Y la posibilidad de tener un instituto de planeación y que además sea como tal como lo concibe la Constitución de la Ciudad de México, un órgano autónomo que genera un modelo y al que vamos consensando en el camino y que vamos aterrizando, pero que además genera muchas opciones para llegar, lo cual permite que los grupos políticos tomen el camino que más les convenga en sus momentos. Creo que puede ser maravilloso. En la medida que tengamos un instituto autónomo, y será una planeación en donde podremos tener mucho más participación, podemos tener mucho más diversidad de opiniones y nos permitirá ir sumando y salirnos de los procesos políticos. Hay muchos temas en la planeación que no tocamos ahorita, pero que
que desde luego habrá que considerar. Y la ley de planeación habla del programa general, habla de los programas delegacionales de alcaldía, y habla de los programas parciales. Y desde ahí habrá que revisar la pertinencia de programas por alcaldía, de programas parciales. Y a lo mejor necesitamos hacer algunos acomodos en ese sentido. Yo insisto en que tenemos una ciudad en donde cada una de las zonas de la ciudad tiene características completamente distintas, y hablo de características físicas, pero también hablamos de características culturales, económicas, sociales, hasta políticas. Hablamos de equipamientos distintos, y ahora con el COVID incluso nos dicen, bueno, es que estas colonias tienen más y estas menos, y eso nos está marcando diferencias muy importantes que requieren equipamientos distintos, que requieren concepciones distintas, que requieren distintas maneras de participación. Y tendremos que encontrar esos caminos de participación junto con las autoridades administrativas, junto con las autoridades políticas, y tendremos que entender que si bien administrativamente es necesaria la sectorización, en el camino de planeación no puede haber sectorización, sino que tenemos que verlo todo como con una visión conjunta, pero particularizando más las partes de la ciudad que los temas técnicos. Insisto, yo no creo que podemos pensar en uso del suelo sin pensar en medio ambiente, sin pensar en todo, y tendremos que entenderlo por todos lados. Tenemos un problema serio de asentamientos irregulares y que es perfectamente atacable con los puros instrumentos que actualmente tenemos en la ley y en el reglamento de desarrollo urbano. Podríamos solucionar muchísimos temas. Puede haber un reconocimiento de valores ambientales si entendemos cómo se organizan y se mueven esas comunidades agrarias, esos ejidos que venden sus tierras de manera irregular. Podemos ofrecerles soluciones. Y tenemos un tema también que no podemos dejar de lado, aunque de repente parece que pasa de moda, que es el tema de los sismos. Tenemos una ciudad completamente sísmica y cada vez tenemos más información de qué es lo que se daña y qué es lo que no se daña, pero también sabemos que lo que no se ha dañado muy fácilmente se puede dañar si el sismo tiene unas características que puede tener y que actualmente no han tenido los sismos. Y ahí hay todo un tema que plantear para el desarrollo de la ciudad y que, insisto, tan fácil como con los instrumentos que tenemos actualmente lo podemos modificar. Yo he dicho muchas veces que la ciudad tiene toda la oportunidad de autogenerar valor y con eso financiarse. Y recordemos que finalmente la tierra vale en base, por lo menos comercialmente, en base a lo que se puede poner encima de ella. Y si a través de la planeación podemos jugar con esos valores y podemos darle muchísimos recursos a la ciudad. Y simplemente movernos o ofrecerles alternativas a los distintos actores para que se muevan. Entonces, jugando con los puros instrumentos que tenemos, a lo mejor habría que generar alguno que otro extra, trabajando democráticamente, entendiendo que la ciudad es todo un mosaico, una cantidad de mosaicos importantes, y reconociendo que tenemos un tema metropolitano en donde también podemos incidir, y podemos incidir en favor de la ciudad o en contra de la ciudad. Y si entendemos ese bono demográfico del que hablábamos, que si no lo aprovechamos ahorita, no lo vamos a volver a tener nunca. Y si entendemos que tenemos ya una estructura en la que podemos seguir, o sobre la que podemos montar una planeación, y yo creo que estamos justo en el momento en donde podemos darle un giro a la ciudad. Nunca vamos a tener una ciudad terminada, que bueno, siempre habrá que estar revisando el modelo y hacia dónde vamos, pero si generamos una ciudad que nos da calidad de vida, que nos da oportunidades. Ya estamos en la hora. Ya. Adelante. Pues, sí, se ve que le apasiona esto, arquitecto.
pero estamos ya, justo ya estamos a las 13 horas en donde concluiría su participación. Tenemos a otro de los aspirantes en espera y entonces, pues, yo le pediría a la doctora Ramírez, quien es la presidenta de esta comisión, si quisiera despedirle y para dar paso a la siguiente. Por favor, doctora. Sí, ¿puedes prender tu micrófono, Blanca? ¿Tu micrófono? ¿El micrófono, Blanca? No, sí. Ahí está. Ahí está. Listo. Perdón, se me olvida. Sí. Lamentablemente estamos muy presionados de tiempo. Ojalá hubiéramos podido tener con usted y con los asistentes que ya querían hacer un panel de discusión y de debate con su propuesta, pero lamentablemente el objetivo es otro. Queremos agradecerle, yo personalmente le agradezco en nombre de todo el comité de selección, del arquitecto Ernesto Alba, de la doctora Areces, de Javier Delgado, del arquitecto Javier Delgado y del doctor Noyola, su participación y su interés por participar como director en el Instituto de Planeación. Le agradecemos su participación y bueno, esperamos los resultados de la deliberación que tengamos en breve. Y tal vez, muchas gracias, tal vez solo señalar a apoyo que si usted desea continuar, arquitecto Alcocer, en la sesión, pasará usted a la zona de asistentes para darle lugar a su lugar al arquitecto Antón. Muchas gracias, arquitecto Alcocer. Muchas gracias. Gracias, doctora Ramírez, doctora Areces, doctor de Alba y doctor Delgado, doctor Noyola. Les agradezco muchísimo y muchas gracias a todos los que han estado escuchando y participando. Gracias. Cualquier cosa, documental, lo que sea necesario, estoy a la hora. Muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Innovación, le pedimos por favor eso. Un momentito antes de entrar, Javier dice que tiene problemas con Rocío, que está compartiendo el estudio, y entonces va a oír ruido en la moderación. Entonces, sí, él está moderando. Que si alguien quiere cambiar la moderación de hoy por mañana. Yo no tengo problema si quieren, ¿eh? Si quieres moderar ahorita, Ana. No tengo problema, sí, si es necesario, Perfecto. con gusto. Y entonces lo que hacemos es que ahorita entra a moderar Ana y mañana entra a moderar Javier en la exposición de Iliana. ¿Sí? Yo también no tendría inconveniente si hay algún problema, pero bueno, si tú lo haces, Ana, muchas gracias. Y le pedimos entonces a Innovación, si nos le da entrada, por favor, a Pedro Santiago Antón, que sería el siguiente aspirante. Ya está dentro. Ya está dentro, Que pero habilite no, su video. no se ve. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien. Acercar la computadora. Muy bien. Buenas tardes, Buenas tardes. doctor Antón. En algún momento voy a proyectar una imagen. No sé si ya tengo la autorización para tales efectos. Creo que no habría ningún problema. Lo acaba de hacer el arquitecto. Pero yo sugiero que Ana tome comando. Sí, no. Lo que pasa es que la voy a introducir. Sí, exacto. Un momentito, arquitecto. Sí, me permito presentarle al comité de evaluación que va a formar la terna para nombrar el director del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Y en este momento quiero cederla, que eso está formado por mí como presidenta, el doctor Ernesto Alba, el doctor Javier Delgado, el doctor Noyola y la doctora Areces, quien en este momento tomará
la organización y la moderación de la mesa. ¿Sí? Le comentamos, tiene usted 15 minutos de exposición, después le paso directamente la palabra a Ana. Sí, hola, buenos días. Pues muchas gracias por participar en esta selección. Enriquece, por supuesto, el proceso. Como moderadora de esta mesa, bueno, pues le quería seguir contando lo que le estaba diciendo la doctora Rebeca Ramírez. Va a tener 15 minutos para su exposición. Después va a pasar una ronda de preguntas por parte de los integrantes del comité. Y después seguramente, si hay tiempo, como bien decía el doctor Noyola, le permitiremos hacer una pequeña reflexión de cierre. En cuanto a tiempos, va a tener 15 minutos para esta presentación. Las preguntas que esperamos que sean muy concretas y que su respuesta sea muy concreta. No esperamos que sean más de 3 minutos. En este sentido, me permitiré interrumpirle si excede de estos tiempos, entonces por favor tenga esto en cuenta. Sin más, pues adelante con la presentación, estamos a la escucha. Gracias. Muchas gracias, doctora. Honorable Comité de Selección, buenas tardes, distinguidas investigadores e investigadores. Es un honor para mí llevar a cabo este importante conversatorio con ustedes. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México es una oportunidad única y quizá la última que tenemos, para, además de todos los beneficios que conlleva, para que las niñas y los niños se enamoren de su ciudad, se la apropien, la hagan suya, la vivan y la disfruten y se desarrollen plenamente en igualdad de oportunidades. Esto es un futuro mejor. Para ello, la ciudad del mañana se empieza a construir hoy. Y me viene a la mente una cita de Saint-Exupéry que decía a propósito del futuro: para esto que es el futuro, no se trata de prevenirlo, sino de hacerlo posible. En este sentido, considerando que ustedes ya han valorado la exposición de motivos y mi propuesta de programa ensayo, en donde destaqué, identifico 15 procesos o 5 acciones prioritarias en 3 etapas para el instituto, me permito, y además un esquema adicional que les envié a ustedes el sábado por correo, decimos pertinente presentarles ahora en solo 2 puntos. Primeramente, ¿por qué estoy aquí delante de ustedes? Quizá contarles un poco una breve historia personal, una breve historia profesional, y en segunda instancia, por su importancia, destacar cuál sería la estructura general que en principio yo identifico para concebir y lanzar a su concertación el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México. Quizá a nivel de una primera aproximación para la formulación de tan importante instrumento. Bien, de esta manera, ¿por qué estoy aquí delante de ustedes, honorable comité? Me he formado y preparado durante toda mi vida profesional, más de 30 años, justamente para estar listo cuando llegara este momento. Yo no busco una chamba, no busco una plataforma para beneficio personal y o satisfacer a alguien más. Yo busco aportar con mis valores personales y expertise profesional a México y a la Ciudad de México, poniendo siempre delante el interés público, la justicia social y la justicia territorial. Estoy aquí respondiendo con gran entusiasmo a esta convocatoria pública en mi calidad de ciudadano y en su faceta de experto en la materia. Me presento ante ustedes como un aspirante autónomo e independiente al instituto, a la dirección del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Bien, les voy a confiar un poco esta historia en mi caso personal. Yo recuerdo muy bien cuando entré a la Facultad de Arquitectura de la UNAM, cuando empecé a llevar la materia de Urbanismo 1, en el 4º o 5º semestre, me parece bien, que la impartía el doctor Javier Cortés Rocha, en ese momento, en donde yo descubrí que había una dimensión más allá de la arquitectura, y esta es la ciudad. La ciudad como un organismo viviente, un organismo complejo, donde se dan todas las interacciones geopolíticas, políticas, económicas, sociales, en un territorio determinado. A su vez descubrí que existía una técnica y un método para la construcción de la ciudad, el urbanismo. Una visita, por ejemplo, a Teotihuacán vino a nutrir todavía más esta percepción que yo empezaba a tener acerca de la materia. Ahí se despertó una gran pasión personal y profesional en la materia, en materia de urbanismo, misma que se reforzó cuando tuve la oportunidad y fui invitado a trabajar con el doctor Javier Cortés Rocha en su despacho,
y a su vez con lecturas, múltiples lecturas, como las de Fernando de Terán, por ejemplo, que había editado recientemente en aquel momento el gran libro del proceso de urbanización. Ahí me di cuenta que había verdaderamente una pasión en mi persona, y es que decidí partir a España y más adelante a Francia. ¿Y por qué España? Francia, porque bueno, en México todavía estas materias no se habían desarrollado y se habían expandido en las universidades y había que partir al extranjero. En España, en las mejores instituciones, profundicé en el estudio del urbanismo como técnica, proceso y método, y a su vez me di cuenta que había una dimensión todavía más amplia que el urbanismo, que es la de la planificación territorial en su faceta urbana y regional. De esta manera, me perfeccioné en estos temas, pero descubrí a su vez que había una dimensión adicional al urbanismo y a la planificación territorial, que es la ordenación del territorio. Y para ello opté por partir a Francia, país donde nace este concepto, la aménagement territorial, y de esta manera hice estudios a nivel de maestría y de doctorado de temas de ordenación del territorio y de urbanismo a su vez. Todo esto como una política de Estado, de la ordenación del territorio, un acto voluntario del Estado por ordenar el territorio, un método, un proceso, un principio de acción. Descubrí a su vez, ya con estos conocimientos, que había todavía una dimensión más para mi formación profesional, y es que decidí llevar 5 diplomados en materia de administración, gobierno y diseño de políticas públicas enfocadas al ámbito territorial en el Instituto de Administración Pública, que está vinculada a la Escuela Nacional de Administración, ELENA, en Francia, y esto vino a perfeccionar y a consolidar. ¿Cuál fue el resultado de toda esta formación? Es que con base a la congruencia y la coherencia, siguiendo siempre un hilo conductor, considero tener una formación sólida, altamente especializada y sobre todo polivalente. Esto es el manejo de todas las escalas geográficas en el territorio, empezando desde la vivienda, el urbanismo, la planificación territorial y la gran dimensión de la ordenación del territorio. Esto me ayuda a generar razonamientos espaciales completos con respecto a lo que es el tema del territorio. Bien, en un segundo momento, regresando ya a México, etcétera, yo fui invitado por la Cámara de Diputados de la legislatura para coadyuvar con los trabajos de la CAO, en aquel momento la Comisión de Asentamientos Humanos, justamente para insertar estos temas en la agenda nacional, sobre todo el tema de la metropolización y el tema de la ordenación del territorio, que si bien existía en el contexto de la academia, de la investigación, no existía en términos institucionales. Entonces, de esta manera, yo penetro en la Cámara de Diputados durante 3-4 años y entonces genero 2 reportes muy importantes que lograron y ayudaron a la instrumentación, institucionalización de estos 2 grandes temas y que ahora pues vemos un poco reflejado a ya más de 20 años que estos primeros logros han tenido ciertos frutos. En una segunda instancia fui invitado por un equipo de headhunters al gobierno de transición que se dio en el año 2000 para asumir la subsecretaría en Cedesol, misma que proyecté a una subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, consolidando el proceso de institucionalización de la materia de ordenación, del tema de ordenación del territorio a nivel nacional y la agenda nacional. Y quizá uno de los logros más importantes fue el Plan Nacional, la formulación del primer Plan Nacional, digamos ya de rango nacional, no sectorial, de desarrollo urbano y ordenación del territorio. Al mismo tiempo, saliendo de la subsecretaría, consolidé mi consultoría y desde el sector privado impulsé en numerosas realizaciones al servicio de distintos gobiernos e instituciones locales, todos los temas de urbanismo, de planificación territorial y de ordenación del territorio. Bien, el resultado de todo esto es congruencia y coherencia siempre desde el inicio de mi carrera, de mi profesión, y toda una expertise profesional confirmada con numerosas fortalezas y un alto grado de innovación en la materia. Nunca en todo este trayecto me desligué de lo que sería este hilo conductor con mucha perseverancia. Bien, me gustaría que pasáramos a la segunda parte de mi presentación. No sé si puedo compartir con ustedes ya la pantalla. Pasando a la segunda parte de mi presentación. ¿Ya la tienen ustedes ahí?
¿Sí es visible para todos? No los escucho, perdón. ¿Sí? Sí es. Ah, correcto. Bien, yo me permití adelantar un poco por su importancia, considerando la importancia del Plan General de Desarrollo, que va a ser el instrumento de mayor jerarquía, de mayor rango de toda esta nueva conceptualización del instituto, de la creación del instituto, porque considero que a partir de este instrumento es a partir del cual se va a generar todo el resto del mandato que tiene la Constitución y la legislación aplicable. Quisiera destacarles a ustedes, y ustedes ya conocen esto con los documentos previos que se le enviaron a ustedes, quisiera destacar lo que está en azul. En primera instancia, yo considero que hay un mandato muy claro de la Constitución para generar un nuevo paradigma. Esto quiere decir que no podemos seguir haciendo lo mismo, sobre todo lo que no ha funcionado. Un poco, como decía Einstein en su frase famosa, de si las cosas no salen bien, tenemos que hacer de otra manera. Entonces, se tiene que generar un nuevo paradigma en donde se pueda retomar lo que sí ha funcionado, pero se deseche lo que no ha funcionado a través de múltiples décadas. En ese sentido, tiene que haber una innovación en la materia y tenemos juntos, concertadamente, que generar un nuevo paradigma. Voy señalando un poco con el cursor. Yo lo que identifico clave para el proceso del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México a un horizonte de 20 años, mismo que debe ser elaborado en el 2021, porque hay un rezago y un desfase ya con la candidalización prevista en la Constitución, es abordar el tema en una malla transversal, en donde identifiquemos juntos los procesos, cuáles son los procesos emergentes de la Ciudad de México hacia la sostenibilidad, la resiliencia y la inclusión. Esta es una traducción, digamos, de todo el espíritu que tiene la Constitución, pero que no es fácil hacer una simplificación, una focalización, y yo aquí aporto una manera de contribución, un primer ejercicio, en donde identifico 9 procesos emergentes, donde puede confluir toda la temática sectorial que tradicionalmente conocemos, pero que lo interesante es construir un escenario alternativo, compartido, solidario y sostenible para la ciudad. Yo identifico 9 procesos que ustedes habrán tenido oportunidad de leer, que no voy a destacar ahora, sino más bien la estructura general. Ahora bien, estos procesos transversales deben de interceptarse perfectamente con el cimiento y con la solidez que manifiesta también la Constitución de la Ciudad de México, de los derechos humanos y sobre todo del derecho a la ciudad. Y todo esto nos va a ayudar a construir una ciudad y una ciudadanía a través de la creación, de la construcción, yo diría, de una inteligencia territorial. Hay mucho talento disperso, los sectores tenemos que lograr que sean convergentes, tenemos que sumar las voluntades, tenemos que hacer una concertación pública, que es un escenario que va más allá de la consulta pública tradicional y la participación ciudadana. Tenemos que evolucionar estos mecanismos que conocemos a lo largo de muchos años a escenarios verdaderamente de concertación pública y a través de esta inteligencia territorial. La misión del director del instituto, creo yo, es armar y ayudar a focalizar, a simplificar, a hacer una síntesis sin que ningún elemento quede al margen de todo esto. Ahora bien, el Programa General de Desarrollo Urbano, que yo denomino y Ordenación del Territorio para la Ciudad de México, por los campos de acción que podría tener, es en donde se territorializaría toda esta concertación lograda a nivel del Plan General de Desarrollo, como primer instrumento. Esto es verdaderamente lograr la vinculación de la tradicional planeación económica y social con la planificación territorial. De ahí que yo diferencie los términos planeación para efectos económicos y sociales y planificación para efectos territoriales, y me parece que no es una cuestión simplemente semántica. Todo esto lo vincularíamos, como ven ustedes, en unas pequeñas letras al final, porque tenemos que concebir todo esto a la escala geográfica de la metrópolis global, una Ciudad de México insertada en la escena internacional, a la escala de la ciudad capital como sede de los poderes, porque somos la capital de la República, y a su vez en lo que es la Ciudad de México, con todas sus alcaldías, sus sectores, colonias, zonas patrimoniales, barrios, pueblos originarios, la vivienda, etc.
Y esto a través de una planificación más integral, más estratégica y más prospectiva, que se respalde con un urbanismo más táctico, denomino yo, y más performante de lo que tradicionalmente hemos conocido, a través sobre todo de un instrumento clave que podría ser el proyecto urbano. Finalmente, esto nos va a ayudar, como vemos arriba a su izquierda, a dos vertientes de acción que considero que son claves. Atender y resolver de raíz la grave problemática territorial y atajar el déficit urbano acumulado, entendiendo déficit urbano lo que es ambiental, lo que es vivienda, lo que es infraestructura, y por otro lado, identificar e insertar los retos y desafíos hacia el desarrollo sostenible. Todo esto, señores, a través... Arquitecto Antón, ya tiene que terminar, por favor. Concluyo con esta frase, simplemente la ciudad es la mayor expresión de arte colectivo y todos tenemos que construir juntos un futuro y lo que es la ciudad de mañana. Esta es mi propuesta, esta es una primera aproximación y agradezco mucho su atención y estoy abierto a todo tipo de preguntas que ustedes me puedan formular. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. Voy a quitar de pantalla la imagen o quieren que la deje como ustedes me digan o la puedo estar... No, por favor, quítela para que podamos ver las caras mejor. Bien. Muchas gracias. Mis compañeros del comité, ¿quién querrá empezar con preguntas, por favor? Javier Delgado. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias. A ver si no es demasiado ruido de fondo. Pues muchas gracias, maestro Antón, por su presentación. Esta presentación personal inicial que pues nos habla de sus cualidades. Sus antecedentes son realmente muy conocidos, profesionales en el medio de la urbanización. A mí varias cuestiones me llamaron de su propuesta, pero en particular esta referencia a seguir la metodología de Ecoquartier, que es una metodología que ya probó ser exitosa. Pero en particular, ¿ha tenido usted oportunidad de aplicar estos preceptos de la metodología Ecoquartier? ¿Nos puede comentar algunos de sus resultados, si ha habido resultados exitosos, o en caso de que no lo hayan sido, a qué se debió? Bueno, doctor, es una pregunta muy pertinente, quizá por razones de tiempo. Para mí la cuestión de la propuesta que estoy haciendo aquí no se fundamenta necesariamente en una metodología en particular, sino es producto de todo un proceso de maduración a lo largo de toda esta trayectoria. A veces no tenemos que atarnos a un método en particular, tenemos que generar el método en función de las características existentes. Actualmente se nos presenta una coyuntura inédita con esta situación, por ejemplo, de la pandemia. Va a haber otras pandemias más adelante, lamentablemente, y tenemos que estar preparados porque simple y sencillamente los escenarios geopolíticos, los escenarios políticos, que también estamos en un contexto político muy agitado, cambian y se modifican. Entonces, aquí la pertinencia de la metodología va a ser siempre saber qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que hacerlo, para qué tenemos que hacerlo, por qué tenemos que hacerlo, cómo lo vamos a hacer y con qué instrumentos tenemos que generar para construir ese escenario alternativo que sea compartido, solidario y sostenible. En respuesta a su pregunta, en lo particular, tengo un proceso de madurez que juntamente con mis valores personales, de ética, de integridad y de honorabilidad, más las habilidades que se han ido adquiriendo y la expertise que ya ustedes conocen a través del currículum y de lo que brevemente expuso anteriormente, tengo los elementos necesarios para presentarme aquí justo ahora delante de ustedes para decir estoy listo y estoy preparado para poder lanzar este gran desafío que empieza por la formulación del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México a 20 años. No sé si con esto contesto un poco a su pregunta, estimado doctor, o abundamos un poco más. Javier, no le escucho, doctor. Micrófono, Javier. Perdón, si puedo hacer nada más unas preguntas asociadas a esto. Sí, ¿puedo? Sí, gracias.
Ok, en particular esta, digamos, reorientación de la perspectiva de planeación que usted ve, ¿cómo los insertaría usted en la estructura que va a tener el instituto en operativos, en la estructura operativa de unidades administrativas? Si no mal no recuerdo, son 5 o 5 o 6 Correcto. unidades. Correcto. El instituto tiene verdaderamente una estructura innovadora. La Constitución, de hecho, está reconocida a la vanguardia, al menos en América Latina. Tenemos que tener muy claro que la Junta de Gobierno es el órgano mayor del instituto y que es presidido por la jefa de gobierno. O sea que la mayor autoridad que va a tener el instituto, la máxima autoridad, es la jefa de gobierno. La misión, posteriormente tenemos el directorio técnico con expertos, el Consejo Ciudadano, y tenemos la misión del director. Yo creo que el director debe ser el catalizador, debe ser un poco el director de la orquesta en el sentido de que tiene que articular, tiene que concertar, tiene que conciliar las distintas visiones que pudiéramos tener de la ciudad. Esto tiene que manejarse siempre, desde mi punto de vista, bajo el mayor rigor técnico y científico, y tiene que ser necesariamente un principio de valor del instituto y de la dirección del instituto que vaya por encima de las cuestiones partidistas y de la política tradicional que conocemos. Entonces, la virtud de la dirección del instituto va a ser, creo yo, siempre el rigor técnico, el rigor científico, técnico y científico por encima de los imperativos partidistas, los imperativos políticos. De ahí la importancia de que el perfil o de que la dirección verdaderamente sea ciudadana, sea autónoma, que no responda a ningún principio de subordinación de nada ni de nadie, porque el gobierno entra como un ente adicional en el instituto y ya presidido a nivel de la jefatura. Entonces, lo que puede garantizar la creación de este escenario verdaderamente alternativo de ciudad y que además sea transeccional y pueda en su momento de esta manera hacer la misión por la que está prevista, es justamente esta cuestión de anteponer siempre el rigor técnico y el rigor científico. En la pregunta anterior usted me destacaba qué ejemplos había. Pues sí, yo quisiera destacar lo del Plan Nacional de Desarrollo Urbano y Organización del Territorio, que se hizo en muy breve tiempo. Me tocó redactarlo inclusive personalmente, junto con mi equipo municipal, recogiendo toda la cuestión de la concertación que se hizo en su momento, en periodos breves, pero fueron unos métodos muy ejecutivos que nos permitieron llegar a una conclusión, a un resultado. Y creo yo que ese programa, aunque ya no tiene vigencia institucional, tiene muchos elementos que podrían ser rescatables, no solo para el presente, sino para coyunturas futuras. Entonces, me siento listo y preparado para poder integrar y hacer conciliar todo este proceso, sobre todo el Plan General de Desarrollo y lo que viene después. Muchas gracias. Gracias. Antón. Gracias, Javier. De los compañeros, ¿quién quiere hacer una pregunta? Adalberto, sí, adelante, gracias. Sí, muchas gracias, arquitecto Antón, gracias por su exposición. Revisé su plan de trabajo, me llamó la atención que usted es bastante, digamos, preciso, va a detalle en cómo usted organizaría, vamos a decirlo así, las actividades de ese primer director. Con ejes de acción principal, con tres áreas, tres etapas clave, que por cierto hay una duda, aquí entre paréntesis, la ley orgánica habla de 3 años que eventualmente pueda haber una reelección, sin embargo la ley de planeación habla de 5 años y no menciona reelección. Usted asume que un titular tomaría 5 años y eventualmente podría ser reelecto otros 3. Y yo creo que eso no está muy claro, al menos para mí. Hay una contradicción ahí, o tal vez no interpreto bien ambos documentos. Pero ese no es el punto. El punto es que usted, de manera interesante, me pareció interesante, aborda el tema de la zona metropolitana, claramente como una necesidad de vincularse, de hacer una coordinación con los municipios o los estados conurbados. Y coloca particularmente acciones claras después de los 5 años, en una eventual reelección de 3 años.
la pregunta sería, ¿cómo visualiza el poner en marcha esta concertación primero? ¿Qué obstáculos ve usted hoy para llegar a realmente alcanzar una vinculación coordinada y efectiva? Y la última sería, esto dentro del mismo paquete, ¿por qué la lleva hasta después de 5 años? ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Cómo percibe usted esta situación que lo lleva a plantearlo formalmente al 6º año? Correcto. Muy buena pregunta, ingeniero, doctor Adalberto. La pregunta es muy amplia, entonces me voy a permitir tomar un poquito de tiempo porque para esta pregunta que abarca varias facetas. En primera instancia, efectivamente, ustedes pudieron apreciar mucha focalización, simplificación y síntesis, y eso se debe en gran medida a mi trayectoria operacional. Siempre he estado, más que en el ámbito académico de la investigación, siempre he estado en el ámbito operacional del urbanismo, de la planificación territorial y de la ordenación del territorio. Esto me facilita establecer este tipo de razonamiento, ¿no? En segunda instancia, efectivamente yo identifico 3 etapas claves para la dirección, porque siento que se tiene que precisar muy bien esto. Evidentemente todo esto se tiene que concertar, pero en primer lugar es clave, creo yo, garantizar como primera etapa una transición de lo anterior, una transición que fuera ordenada e inteligente, que no se limite nada más a los dictámenes de uso de suelo. Quizá toda esta transición se tiene que concertar para quitar justamente presiones políticas. Muchas de esas presiones políticas son partidistas y muchas otras pues ya tienen que ver con la política vecinal, con la política de los habitantes, con la política de todos los grupos de interés que puede haber en la ciudad y actores principales. Entonces, esa primera etapa es clave para poder trabajar, como quien dice, a plenitud las otras 2 etapas. Si no logramos en una primera instancia una transición ordenada, inteligente, eficiente y eficaz, difícilmente vamos a poder quitar las presiones. Entonces, entrando a la segunda etapa, si logramos esa primera transición en una primera etapa, que yo la planteo inclusive de 3 a 6 meses, tiene que ser algo muy ejecutivo, muy pragmático, pero con buenas metodologías que podamos lograr esa situación. En segunda instancia, bueno, la segunda etapa, que yo denomino de acción e instrumentación, es la que ya entra de lleno a los procesos, sobre todo del Plan General de Desarrollo, y que no quiere decir que no inicien otros procesos, pero no veo yo todavía el tema metropolitano adentro, porque yo creo que lo que tenemos como obstáculos que usted pregunta es sacudirnos las inercias tradicionales que han sido negativas y que, por citar un ejemplo, en México pensamos mucho en construir la ley, en diseñar la ley, en redactarla, en decretarla y después tratar de ponerla en marcha, ¿verdad? Y eso yo creo que no es un camino correcto. El camino correcto es entrar a la práctica, sobre todo en el caso de un organismo nuevo como este, que se va a enfrentar a cuestiones previstas y a otras que van a ser imprevistas. Y entonces, lo que tenemos que hacer es, con la práctica, ir retroalimentando a la legislación aplicable para que no se convierta en una camisa de fuerza. Si bien actualmente tanto la Constitución como la legislación ya aprobada, la ley de planeación o la ley orgánica del instituto, son un marco de referencia y de actuación muy importante, necesitamos que sea flexible y que sea verdaderamente, que se vaya adaptando al proceso, a la evolución. De esta manera, el tema metropolitano y megalopolitano, yo lo veo en una segunda etapa, pero que se puede ir trabajando a través de una conferencia, que denomino así, metropolitana, tendiente a la conformación de un gran organismo que puede ser la gran metrópolis de México, por decirlo así, pero no construir la legislación antes, porque en esa conferencia, y que puede durar 3 años o 4 años, se tiene que saber qué es lo que se quiere hacer, para qué y cómo se va a hacer. Entonces, yo veo mucho el ejemplo de Francia, que creo que es una vanguardia internacional, es una referencia, no es que se importen modelos, yo no creo en los modelos, cada circunstancia se diseña, pero en Francia tardaron 5 años en formular su plan local de urbanismo, el que es vigente actualmente, 5 años. No son procesos que se puedan llevar un año, pero es un plan debidamente concertado. Y luego están tardando 5 años, el próximo año es la culminación de un proceso de la construcción metropolitana.
y el paisaje evolutivo se va adaptando conforme avanza el proceso. Entonces, yo he aprendido mucho de eso, sí lo tomaría como una referencia. Quizá es cierto, mi mentalidad trabaja mucho en el sentido de esa formación, no lo podemos evitar, pero al mismo tiempo es pragmatismo puro ante el desafío y la necesidad del instituto, de la ciudad y las expectativas de la ciudadanía. En resumen, yo diría, para terminar, termino con una frase nada más: la concertación pública que yo propongo en mi documento y que tienen ustedes es la evolución de la consulta pública tradicional y la participación ciudadana. O sea, son escenarios que van más allá. Gracias. Gracias, gracias. Fascinados por todos estos temas los presentes, pero necesitamos avanzar. El doctor Alba o la doctora Ramírez, ¿cuál de los dos quiere hacer su pregunta? ¿No? ¿El doctor Alba? A ver, ¿No? ¿Sí? Bien. empiezo. Habla usted mucho de transición. En un primer momento de su actuación, estoy pensando que está usted retomando la planeación tal y como se hacía, y usted insiste mucho en la innovación en el nuevo plan de desarrollo. Dos preguntas. ¿En qué consiste esta innovación? Y si usted retomaría, ¿y qué retomaría de los aspectos de planeación que teníamos o que tenemos en el momento actual o que se han hecho anteriormente? ¿En qué consiste eso? Bueno, muchas gracias, doctora, por su presentación. Creo que en el esquema justamente mostré, en ningún momento retomo principios o postulados de la planeación que se ha venido tradicionalmente haciendo, porque ha sido una planeación nada más de los usos de suelo, no ha sido una planificación del desarrollo. Esa planeación de los usos de suelo pues se ha quedado mucho en una visión mercantilista de la ciudad, al grado de que se han inventado numerosas, se han multiplicado los instrumentos y los mecanismos, se han multiplicado a favor de la discrecionalidad, y todo esto ha generado una guerra por el espacio urbano, una guerra entre la autoridad y los habitantes y las asociaciones de vecinos debidamente constituidas, que han contribuido mucho al perfeccionamiento del sistema. Sin embargo, yo sí considero que es un sistema caduco y tenemos que lanzar un nuevo paradigma. Entonces, habría que retomar lo que pueda ser útil, pero en su mayoría hay muchas cuestiones que hay que desechar. Esa, con franqueza lo digo, y creo que esa es la misión de la dirección, es justamente lanzar los nuevos elementos o lanzar una primera aproximación y luego concertarlo con todos los actores públicos y sumar esos talentos, porque en todos lados hay talento, nada más que los actores no están convergiendo a los mismos objetivos, ni están fusionando ese talento, y de ahí mi expresión de inteligencia territorial. Todos estos son temas que nos llevaría horas hablando para entender muy bien la fusión, pero creo que en el documento está muy claro la posición verdaderamente de lanzar un nuevo paradigma, porque tenemos que construir una ciudad del mañana, tenemos que construir una ciudad del futuro. Yo me quedaría aquí para ser breve, no sé si contesto con eso, doctora, pero le agradezco la pregunta y creo que queda clara también mi respuesta y mi visión con respecto a la dirección y a lo que veo de la ciudad, que no hemos entrado en temas puntuales, ¿verdad? Pero estamos hablando del tema macro, que es el Plan General de Desarrollo como paso primero, una vez debidamente instalada la dirección. Doctora Ramírez, ¿satisfecha con la pregunta? ¿Sí? Bien. El doctor Alba, si es tan amable, ahora sí, gracias. No hay sonido. Micrófono, doctor. Su micrófono. Ernesto, el micrófono. Ahí va. Ahí ¿Ya? está. Okay. No sé Sí, si ya. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Oye, Santiago, a mí me surge una duda de esto que acabas de decir. Cuando hablas de transición ordenada. Parece que los tiempos para lograr esta transición ordenada, según lo que está planteado en el instituto, no van más allá de un año. La ciudad
es una ciudad que está partida en pedazos. Estos pedazos, un gran mosaico de puros pedacitos, resultado de ocurrencias, tanto de ocurrencias centrales como de ocurrencias delegacionales o municipales o de grupos, y vamos teniendo un montón de ocurrencias y de pedazos en esta ciudad, producto de intereses o de deseos o de corrupciones. Y todas estas ocurrencias nos dan pues este mosaico complicado. ¿Cómo? Porque tú hablas de transición ordenada y hablas de una concertación, de una consulta pública y de una participación ciudadana. Hemos visto en los intentos últimos, en la época de Ebrard, posteriormente en la época de Mancera, de llegar a a esta consulta pública, y hemos visto cómo esto no ha llegado absolutamente a nada. ¿Podrías explicar un poquito más qué es esto de una transición ordenada a través de una concertación de consulta pública? ¿Cómo estás pensando en llevar esto en un corto tiempo? Como doctor, te agradezco su pregunta. Efectivamente, todos conocemos 3 intentos de actualización del Programa General de Desarrollo Urbano. No era el caso del Programa de Desarrollo, que tiene otro estatuto, y del que, bueno, al cual yo me referí en la segunda parte de la presentación. 3 conduces se crearon, se movilizaron a 3.000 gentes, 4.000 habitantes o más, y no hubo resultados. Se dio un proceso tradicional de consulta porque sí se consultó, sí hubo participación, pero no hubo resultado. Entonces, yo lo que estoy proponiendo con la transición es, primeramente, en lo que salen, surgen, bueno, se elaboran, se concertan. Al final voy a precisar mi punto de concertación, pero para precisar esto de transición ordenada e inteligente es que en lo que hay los nuevos instrumentos, en lo que existen, se elaboran, se concertan y se decretan, necesitamos tiempo. Esto requiere tiempo para entrar con pasos firmes al proceso y no repetir las malas experiencias, justamente con nuevas metodologías, etcétera, con nuevos conceptos, con nuevas visiones, construyendo el escenario del que hablamos anteriormente. Entonces, en ese sentido, la transición que yo planteo es que algo tiene que ocurrir en ese ínter, y no es nada más que el instituto, porque es a lo que se refiere la legislación, dictamine usos de suelo. Yo estoy aportando elementos adicionales en el sentido de decir, bueno, si este proceso de los nuevos instrumentos nos puede llevar 2, 3 y 4 años, vamos a suponer, necesitamos algo que garantice el funcionamiento y la operación de la ciudad en términos de autorizaciones y permisos, y tenemos que lograr ahí esa transición, sin que empiecen los amparos, que bueno, entiendo que ahorita están generalizados, sin que perdure lo que está ocurriendo ahora, que es una inacción institucional y una inacción y sobre todo una parálisis urbana. Y entonces pierde la economía de la ciudad, pierde el empleo de la ciudad. Y bueno, lo que yo estoy proponiendo es no hacer más como hacía la CEDUBIS, justamente. No más CEDUBIS, no más CEDUBIS. Tenemos que verdaderamente asumir el mandato de la Constitución, que tardó 3 o 4 años en diseñarse y en decretarse la Constitución, hasta que se llegó al 2017. Y vemos, por ejemplo, que el proceso de la legislación que aplica ahora lleva 3 años. Entonces, necesitamos un mecanismo ágil, innovador, verdaderamente novedoso de concertación pública, y esto justamente reposa, y esa es mi visión, en la prospectiva territorial. Porque la prospectiva territorial que no se ha hecho en México, esa es la verdad, no se ha aplicado la prospectiva territorial como sí la conocemos en otros países, y ya no quiero citar ejemplos o referencias. Ese es el mejor método para la concertación pública y en todas las escalas territoriales de la ciudad. De ahí que destaco y vuelvo nuevamente para terminar la respuesta al Programa General de Desarrollo. Es el punto de partida que debe estar construido con pasos firmes, que debe decretarse en un año por los tiempos, pero que nos permita
un trabajo correctamente técnico, metodológico, en los años que vienen para la construcción de los otros instrumentos. No sé si responde, doctor, o puede precisar. Yo creo que toqué. Gracias, Santiago. Gracias, doctor. Gracias, arquitecto Antón. Una última pregunta. Quisiera ser muy breve y muy puntual para dejarle tiempo a su cierre. En este sentido, pude leer en algunos de sus documentos bien estructurados y propositivos el tema del consenso. Para mí es muy importante diferenciar entre mayorías y consensos. Creo que la ciudad debe caminar hacia una actitud de búsqueda de consensos, porque la ciudad es de todos. La ciudad no solamente es de los propietarios, también es de los usuarios, también es de todos los actores, como está usted hablando. En ese sentido, en su plan de trabajo hay un elemento puntual que me pareció interesante y que quisiera que ahondara en él, es decir, que me explicara un poco cómo es su visión en este sentido. Usted lo llama la fábrica urbana de la ciudad. Y lo explica como un lugar de experimentación, innovación, difusión y concertación pública. De entrada me parece interesante, pero quisiera algún detalle más, ¿no? Por favor. Muchas gracias, doctora, por su pregunta. Efectivamente, consenso, concertación van muy vinculados, son términos muy vinculados. El punto clave, creo yo, siempre va a haber divergencias en una ciudad. Es bueno que haya discrepancias, siempre va a haber divergencias, difícilmente siempre habrá una unidad. Lo que tenemos que lograr es identificar y destacar en qué consiste el interés público, porque aquí se trata de un futuro común y que queremos, como decía yo al inicio de mi intervención, queremos que las niñas y los niños se desarrollen en otro contexto y se apropien su ciudad, cosa que quizá en nuestra generación no ocurrió tanto, al menos yo descubrí la ciudad, como les dije, la primera materia del mismo. Entonces, es destacar lo que es el interés público. Y todo proceso de concertación necesariamente tiene que concluir, tiene que iniciar, tiene que desarrollarse, tiene que tener sus tiempos adecuados, pero tiene que concluir, tiene que haber un resultado con convergencias, con las divergencias que puedan, pero siempre poniendo en alto las necesidades de la ciudad y poniendo en primer plano lo que es el interés público. Ahora bien, este espacio que yo propuse dentro de las 17 acciones que identifiqué en el documento de la fábrica urbana, es un poco en el sentido de decir que la ciudad se fabrica, se construye, y que todos estos instrumentos nuevos que se van a generar tienen que entrar en el contexto de que vamos a construir ciudad, de que vamos a generar un proyecto de ciudad, de rescatar el término de proyecto. Entonces, pues se quiere ejercer el derecho a innovar o el permiso a innovar. Yo creo que eso es muy importante y podemos innovar todos los días para la construcción de este paradigma. Ese espacio de confluencia de ideas, de difusión, de exhibición, que inclusive ya tengo pensado un espacio físico para tal efecto serial al respecto, pero me reservo su ubicación, su propuesta, de dónde sería. Creo yo que es en el sentido de que era una fábrica, ¿no? Tenemos que fabricar ideas, tenemos que fabricar esa inteligencia territorial que nos permita sumar, adicionar, saber convencer y construir finalmente un escenario. Entonces, pues no sé, doctora, si contesté bien a su pregunta o me faltó algún elemento, pero de ahí regreso un poco a los procesos emergentes. Yo creo que puede ser un primer punto de partida trabajar en términos de procesos y ya no sectorialmente con esa visión tradicional sectorial. Son procesos lo que necesita la ciudad, en donde entraría, perdón, déjenme citar un minuto más en esta respuesta, donde entraría, por ejemplo, cómo vamos a redensificar, cómo vamos a revitalizar, son procesos, cómo vamos a reciclar el suelo, convertirlo en una cuestión más evolutiva, cómo vamos a reconstruir, cómo vamos a reconvertir. La ciudad se tiene que construir sobre la ciudad existente y esto va a evitar que la ciudad se siga expandiendo sobre la ciudad existente en sus distintos sectores. Muchas gracias, arquitecto Antón. Yo no sé si alguna pregunta última para el candidato.
¿no? Si no la hubiera por parte de mis colegas del comité, pues le solicitaríamos al candidato ahí sí hay una pregunta por parte del doctor Delgado. Sí. Rápida, por favor. Sí, muy rápida. Y es que a mí otra vez sobre el tema de Cocuartier y las diferencias entre Ciudad de México y París, maestro Antón, ¿cómo hacer? A mí me gusta mucho la planificación francesa, efectivamente, pues ellos fueron los creadores del urbanismo moderno y lo han seguido innovando, pero ¿cómo hacer consistentes o coherentes las medidas los enfoques de planeación, sobre todo esta dimensión de la región metropolitana entre Ciudad de México y el Gran París? Yo tengo muchas reservas de llamarle megalópolis a la región central de la Ciudad de México, pero bueno, ese no es el punto. ¿Cómo conciliar esas diferencias? Sí, doctor. Bueno, te agradezco su pregunta. Yo recuerdo muy bien, yo he leído sobre artículos de todos ustedes. Me acuerdo de un artículo de usted, doctor, de Ciudad-Región, por ahí de los 90s. Usted también estuvo en Francia y me acuerdo haberlo leído. Siempre fue un término que a mí me gustó mucho, más que megalópolis, estoy totalmente de acuerdo. Nada más que de ciudad-región, yo ya lo traduzco a megalopolización como un proceso, por explicar que las distintas escalas, se mencionaba ya, algún otro miembro del comité lo mencionaba, la importancia de esa articulación de las distintas escalas regionales, geográficas del territorio. Muchas de las soluciones de la ciudad, a los problemas de la Ciudad de México están afuera. Están en su espacio megalopolitano, o bien están en su espacio metropolitano, o inclusive a nivel nacional. Yo soy de los que piensa que una capital fuerte ayuda a generar un país fuerte. Y a su vez un país fuerte necesita una capital federal fuerte. De ahí que yo destacara el ámbito, la cuestión de la ciudad global, la ciudad como capital y la Ciudad de México. Entonces, esa aplicación en concreto yo la veía en el sentido pues de lo que he mencionado anteriormente, de la construcción de un escenario alternativo en donde verdaderamente sea compartido, no nada más es un adjetivo, es verdaderamente que sea compartido, que sea solidario, porque la verdad la desigualdad es inaceptable y ninguno de nosotros queremos, y de la ciudadanía queremos que se sigan generando, incrementando las desigualdades. Necesitamos una ciudad que sea verdaderamente solidaria y pues yo me siento con tener los elementos a través del árbol ese construido de los dos ejes, a través de procesos, que es una manera en que podríamos abordar el tema del plan final de desarrollo. Gracias. Gracias. Interesante discusión. Aquí estaríamos, ¿no? A todos los participantes, candidatos, etcétera, platicando mucho tiempo, pero no lo tenemos. Quisiera, en este sentido, darle 3-4 minutos para hacer un cierre final, alguna cosa que haya faltado, alguna reflexión final que nos quiera compartir. Gracias. Muy bien, doctora, 3-4 minutos, pues. Primero, antes que nada, agradecerles a ustedes, Comité Honorable Comité de Selección, su labor. Ustedes son parte del instituto, ¿verdad? Yo siempre en este proceso veo la importancia de que el instituto nazca bien. Tiene que nacer bien. Y yo creo que por las experiencias que hemos visto en años pasados en la ciudad, no hay margen para eso. Verdaderamente, ninguno de los componentes del instituto, este nuevo instituto acertadamente creado en la Constitución, puede cometer errores. Ni la Junta de Gobierno, ni la dirección, ni el Consejo Directivo, y todo empieza por este comité de selección. Entonces, aquí quiero destacar que yo me presento como un candidato ciudadano y un candidato independiente, autónomo e independiente. Es una cuestión importante para la misión del instituto que requiere verdaderamente que no exista conflicto de interés, que no exista subordinación a ningún actor de la ciudad, sea cual sea, y que no exista, sobre todo, que sea principalmente así. Segunda instancia, destacar que me presento en mi mejor momento de madurez intelectual, de madurez personal y profesional. Aún estoy joven, tengo 59 años, yo creo que todavía hay un buen tranche, un buen camino
tenido que recorrer y siempre me he planteado desafíos en la vida. Ha habido logros, pues ha habido en otras ocasiones que no ha habido logros, pero yo creo que siempre ha habido un hilo conductor, ¿verdad? Un hilo conductor que ha guiado mi formación y por eso estoy aquí delante y de frente de ustedes. Con mi madurez personal, técnica, intelectual, con mis valores éticos, de honorabilidad, de integridad, con mis habilidades de dirección, de conciliación, de convergencia, relacionales, de sensibilidad política y geopolítica, y también pues con todo este expertise, tanto en la formación como en la trayectoria. Yo considero, y aquí me permitiría citar a Tenoch, quien fue un tlatoani de Tenochtitlan, en 1325, y así lo cita la Constitución, abriendo la Constitución en el preámbulo: en tanto que dure el mundo, no perecerá la forma, la gloria de México Tenochtitlan, y yo creo que todos somos capaces de construir la ciudad que queremos, la ciudad de mañana. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, maestro Antón. Gracias. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Doctora Ramírez. Ya termina la... Micrófono, Blanca. Ya. Ya está. Le damos las gracias por haber tenido el interés de registrarse como aspirante a la dirección del instituto y de haber participado con nosotros en esta entrevista, que ha sido de gran utilidad. La tomaremos en cuenta muchísimo para la resolución que tendremos en relación a la terna. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Muy bien. Pues entonces, mañana, no, ya es nada más para nosotros. Sí, pero despedir a los participantes y convocarlos para mañana, ¿no, Blanca? Ajá, no, ya lo hice, pero viendo lo que pasó en este momento, vuelvo a mandar otro correo con la liga y pido que me confirmen que la recibieron con el horario y demás. Entonces eso sí. se hace ahorita. Sí, si me permiten, la idea, bueno, es agradecer la participación de todos, por supuesto, de mis compañeros del comité que hemos estado trabajando arduamente 2 semanas, a los candidatos que han hecho un esfuerzo por participar en este aspecto y a los asistentes. Agradecemos mucho que esto sea público y abierto, ¿no? Y si tienen tiempo, mañana a las 9 empezamos con los 3 candidatos que siguen, ¿no? Muchas gracias. Había una participación de un colega que insistían mucho, ya le respondí en relación a un tema muy específico de riesgos. Entonces le dije que no era el motivo de nuestra reunión centrarnos dentro de la planeación en un tema, que si en algún momento en las próximas reuniones se propicia o es conveniente introducirlo, lo haríamos. Entonces contesté en el chat, pero bueno, aprovecho ahorita para 2 cosas. Agradecer el interés y el interés de hacer un debate con nosotros y con los aspirantes a la dirección del instituto, que sería bastante interesante. Acaba de responder. Gracias. Pero lamentablemente no es el motivo. Sí, en algún otro momento a lo mejor lo podríamos hacer y lo abriríamos también. Pero en fin, no sé si hay alguna otra cuestión. Nada, nos vemos mañana por este canal a las poco antes de las 9. Poco antes de las 9 de la mañana nos vemos mañana y ahorita yo vuelvo a mandar los correos. Arquitecto Pablo Benyure. Pablo, sí, empieza y ahí sí modero yo. Sí. Y después sigue después el doctor Rosales, en donde modera Ernesto. Y después concluimos con Ana Villalobos, que modera Javier. Ok, bueno. Pues entonces... Bueno, nos desconectamos de este canal. Hasta luego. Muchas gracias a todos, compañeros. Gracias. Gracias por innovación. Buenas tardes. Bien chido. Bye.